Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de medidas de dispersión para datos agrupados. La clase pasada ya trabajamos con lo que fueron las medidas de tendencia central o medidas de centralización, que fue la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Estas medidas de tendencia central o de centralización pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, es decir, que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. En cambio, el día de hoy vamos a trabajar con las medidas de dispersión, que estas en cambio nos muestran qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. Bien, y para ello nos vamos a enfocar simplemente en las medidas de dispersión, pero para datos agrupados, pues para datos no agrupados ustedes ya lo trabajaron en años anteriores. Bien, tenemos las medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos y vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Los datos de la tabla corresponden al peso en kilogramos de 45 personas. Calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, considerando que los datos corresponden a una población. Bien, y nos dan ya en el ejercicio, en este problema ya nos están dando la tabla. ¿Sí? Para estos ejercicios vamos a necesitar la frecuencia absoluta, la marca de clase, el producto F sub i por M sub i, acá una casilla extra que ya vamos a ver qué operaciones vamos a realizar aquí. Bien, nada más para recordar cómo se calculaba la marca de clase. Aquí en el ejercicio ya nos van a dar estas frecuencias de aquí, ¿sí? Ya vamos a tener eso de aquí, no tenemos que realizar ningún cálculo. Sí, aquí van a estar las frecuencias y acá va a estar el total. Es decir, que si sumamos 1 más 2 más 4 más 10 más 16 más 8 más 3 y más 1, el total es 45, que corresponde al número total de datos que tenemos, que sería el peso de 45 personas. Acá, en la marca de clase, nosotros lo que teníamos que hacer era sumar los extremos del intervalo. En este caso, ¿cuáles son los extremos? Tenemos 34 más 26, lo sumamos y los dividimos para 2 y eso me da que es igual a 30. Lo mismo hacemos para el segundo intervalo. Sería 42 más 34, que sería 76. Lo dividimos para 2 y me da que es igual a 38. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el tercer intervalo. Aquí teníamos que sumar 42 más 50 y a eso lo dividimos para 2 y me queda que es igual a 46. Y lo mismo realizamos con todos los intervalos para completar esta casilla de aquí. Aquí, como ven, esta casilla no tenemos la sumatoria porque en ninguna de las fórmulas vamos a ocupar la sumatoria de todo esto de aquí, ¿sí? Como no vamos a ocupar la sumatoria, aquí dejamos esta casilla en blanco o colocamos una línea porque no vamos a ocupar esa sumatoria. Acá en F sub i por M sub i, también, como si ustedes se fijan, estos datos corresponden a los mismos con los que trabajamos la clase pasada. Entonces ya teníamos calculado la marca de clase y también ya teníamos calculado F sub i por M sub i. En el caso de que no hubiésemos tenido, simplemente los calculamos porque ya sabemos que tenemos que hacer aquí. Aquí nos piden calcular el producto de estas dos columnas de aquí. Y entonces tendríamos que multiplicar 1 por 30, que sería 30. Para la siguiente, 2 por 38, que sería 76. En la siguiente, 4 por 46, que sería 184. 10 por 54, que sería 540, y así sucesivamente con todos los datos, ¿sí? 16 por 62, 8 por 70, 3 por 78 y 1 por 86, ¿sí? Y aquí nosotros sí vamos a ocupar la sumatoria. Entonces, aquí, sí, en esta fila de aquí donde dice total, siempre van a estar las sumatorias de los datos. Por ejemplo, aquí está la sumatoria de las frecuencias absolutas. El 45 es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Aquí, como les dije que no vamos a necesitar esta sumatoria, no colocamos nada. Aquí sí vamos a ocupar esta sumatoria, ya vamos a ver después que la vamos a necesitar. Bien, aquí entonces sería la sumatoria de todos los f sub i por m sub i, es decir, del 30, 76, 184, 540, 992, 540, 234 y 86, sumamos todo eso en la calculadora y me da que es igual a 2702. Bien, esto nada más para explicar de dónde salieron estos datos de aquí, que son los que ya obtuvimos en el video anterior.
Bien, a continuación vamos ya a empezar a resolverlo. A este problema me piden calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para la varianza vamos a tener dos fórmulas. Una cuando nos piden calcular la varianza de la población y otra cuando nos piden calcular la varianza de la muestra, ¿sí? Recuerden que ya vimos que era una población y que era una muestra. Cuando nos piden calcular la varianza de una población, vamos a ocupar esta letra de aquí, que es la letra griega sigma, y va a estar elevado al cuadrado, y esta va a ser la fórmula. Ya la vamos a explicar a qué se refiere. Y en cambio, cuando nos dicen que calculemos la varianza de una muestra, vamos a tener S mayúscula elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá se va a representar con sigma elevado al cuadrado y aquí con S mayúscula elevado al cuadrado. Y si ustedes se fijan, la única diferencia es que aquí en el denominador, aquí solo es dividido para n y aquí en cambio es dividido para n menos 1. En este caso, como en el problema me dice considere que los datos corresponden a una población, entonces voy a tomar esta fórmula de aquí. ¿Sí? A ustedes en el ejercicio o en los problemas ya les van a decir si van a trabajar con población o con muestra. En este caso, como me dicen población, voy a trabajar con esta de aquí. Bien, y para ello vamos a ir viendo qué elementos necesitamos para poder calcular la varianza, que les decía que se representa con la letra griega sigma y elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces aquí, ¿qué datos ya conocemos? Estos datos de aquí aún no los conocemos, ¿sí? Tenemos f sub i por m sub i elevado al cuadrado. Se parece un poco esta de aquí, ¿sí? Pero aquí miren que la m sub i no está elevada al cuadrado. Y acá sí la tenemos elevada al cuadrado. Entonces aún no conocemos todo este dato de aquí, no lo conocemos. Pero vamos a ver si conocemos n. ¿N qué era? N es el número total de los datos, es decir, este de aquí, ¿sí? El número total de frecuencias absolutas o el número total de datos, que en este caso sería 45 personas. Entonces lo vamos a anotar por aquí. Tenemos que n es igual a 45. ¿Qué otra variable vemos que ya tenemos? Aquí, esta variable de aquí ya nos resulta un poco conocida porque ya la trabajamos la clase pasada. La x con una barra en la parte superior significa que es la media aritmética o el promedio, ¿sí? Este de aquí es la media aritmética o el promedio y lo tenemos que nada más elevar al cuadrado. Bien, la vez pasada nosotros ya calculamos la media aritmética de estos mismos datos, ¿sí? Pero para ir recordando un poco e ir repasando, vamos a calcularlo nuevamente y vamos a recordar cuál era la fórmula para la media aritmética. Sí, teníamos esta fórmula para la media aritmética. ¿Qué me dice aquí? La sumatoria de la casilla f sub i por m sub i. Me ubico en esta casilla, f sub i por m sub i, y tengo que ubicarme en la sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria? La sumatoria solo es este dato de aquí, ¿sí? Obviamente yo tuve que haber calculado todos estos de aquí para poder llegar a este resultado de acá. Pero como ya lo tenemos en la tabla, simplemente vamos a reemplazar, que va a ser igual a 2702 dividido entre n. ¿N cuánto vale? Valía 45. ¿Sí? Recuerden que este símbolo de aquí nada más significa sumatoria. Y aquí ya la tenemos a la sumatoria. Entonces 2702 entre 45, realizamos esa operación y redondeamos a dos decimales. Me queda que es igual a 60,04. Bien, y lo voy a anotar ese dato por acá. Sí, ya tenemos que la media aritmética es 60,04. Y al final lo vamos a elevar al cuadrado acá en la fórmula, pero por ahora solo necesitamos esto. Bien, ahora ¿cuál es el dato que nos falta? Es todo esto de aquí. Sí, aquí vamos a tener una sumatoria, es decir, que yo me voy a ubicar en esta casilla de aquí, en la sumatoria. Y me pide que multiplique f sub i por m sub i, pero este m sub i va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo no tengo esta operación acá en mi tabla, ¿sí? Aquí solo tengo f sub i por m sub i, pero no está elevado al cuadrado. Entonces no puedo trabajar con estos datos de aquí, sino que voy a agregar una casilla adicional, que sería esta de acá. En esta casilla de aquí yo voy a trabajar estas operaciones de aquí. Bien, tenemos aquí ya f sub i por m sub i elevado al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí nada más vamos a trabajar en la calculadora y vamos a ir multiplicando. Me voy a fijar en la primera columna, que sería f sub i, y vamos a irlos multiplicando por la columna de m sub i, pero elevando estos datos al cuadrado, ¿sí? Las marcas de clase van a ir elevadas al cuadrado. Entonces vamos a ir colocando
en la calculadora. 1 por 30 elevado al cuadrado, ¿sí? Solo el 30 elevado al cuadrado me va a dar que es igual a 900, ¿sí? Vamos con la siguiente, ¿sí? Para llenar este cuadrito de aquí, yo tendría que multiplicar este 2 de aquí, porque aquí me dice f sub i, este es f sub i, que sería el 2, y luego me piden multiplicarlo por m sub i, ese es m sub i, pero elevarlo al cuadrado, entonces sería 2 por 38 elevado al cuadrado. Bien, a continuación realizo el mismo procedimiento, 4 por 46 elevado al cuadrado y coloco acá la solución. Tendría que hacer lo mismo, 10 por 54 elevado al cuadrado y voy poniendo acá la solución. De la misma manera trabajo con los siguientes datos, ¿sí? Pero para no extender mucho el video, simplemente les voy a colocar ya las soluciones. El procedimiento es el mismo que realizamos acá arriba, ¿sí? Nada más van cambiando los datos en la calculadora. Bien, y les quedan los siguientes datos. Bien, ahora aquí me piden la sumatoria. Y como me piden la sumatoria, yo tengo que sumar todos estos de aquí, todos estos datos de aquí en la calculadora y obtener el resultado. Bien, al sumarlos a todos estos datos en la calculadora, he llegado a que la sumatoria de esta columna de aquí, de f sub i por m sub i elevado al cuadrado, es igual a 167.764. Bien, aquí una recomendación, vayan realizando las operaciones despacio, viendo que están colocando bien los números en la calculadora, porque como estamos trabajando con muchos números, es muy común que puedan llegar a equivocarse. Entonces vayan haciendo las operaciones despacio en la calculadora y vayan comprobando que los números que copian son los correctos, ¿sí? Bien, a continuación, entonces ya tenemos cuánto vale esta sumatoria, ¿sí? Este dato de aquí que me faltaba, ya tengo cuánto vale. Ahora, ¿qué me queda hacer? Simplemente reemplazar en la fórmula de acá. Entonces colocamos la varianza, que sería sigma al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? En el numerador tenemos todo esto de aquí, ¿sí? Toda esta sumatoria. Y ya tenemos que es igual a 167.764 dividido entre n. ¿N cuánto vale? Vale 45. Colocamos el signo menos. Y luego me dice el promedio o la media aritmética elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el promedio? Sería 60,04 y a ese de ahí lo tengo que elevar al cuadrado. A continuación, en la calculadora realizamos esta operación. Sería 167.764 dividido para 45 menos, abrimos paréntesis, 60,04, cerramos paréntesis y elevamos eso al cuadrado. Y eso me queda que es igual a 123,29, redondeando a dos decimales. Con esto ya he encontrado cuánto vale la varianza, que es 123,29. Ahora, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Va a ser la misma que teníamos acá arriba. Como estamos trabajando con peso, va a ser kilogramos, pero en la varianza siempre tengo que elevar al cuadrado esa unidad de medida. Entonces me queda kilogramos al cuadrado. Si yo hubiese estado trabajando acá con metros, por ejemplo, aquí me hubiese quedado metros al cuadrado, ¿sí? La varianza siempre les va a quedar en las unidades de medida elevadas al cuadrado. Bien, voy a anotar en la parte de acá abajo este dato que yo obtuve, que fue de la varianza, que es igual a 123,29 kilogramos al cuadrado, porque este dato lo voy a necesitar para lo que voy a realizar después. Bien, hasta ahí tenemos la varianza. Vamos ahora a calcular la desviación estándar. Bien, y la fórmula que tenemos para la desviación estándar es la siguiente. Sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, ¿sí? Este sigma de aquí va a ser la desviación estándar. Sí, aquí desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De sigma al cuadrado. Pero recordemos que sigma al cuadrado corresponde a la varianza. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que para hallar la desviación estándar, simplemente saco la raíz cuadrada ¿a qué cosa? A la varianza, ¿sí? Solo le sacamos la raíz cuadrada a eso de aquí y ya obtengo la desviación estándar. Entonces vamos realizando. Le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza, que ya calculamos que era de 123,29 kilogramos al cuadrado. Realizamos esa operación en la calculadora, sacamos
raíz cuadrada de 123,29 y me queda que es igual a 11,10 redondeando a dos decimales. Bien, ahora también tengo que sacarle la raíz cuadrada a las unidades de medida. Aquí, como está la raíz cuadrada y aquí tenemos un exponente al cuadrado, puedo simplificar eso de ahí. Simplifico la raíz cuadrada con kilogramos al cuadrado y simplemente me va a quedar kilogramos. Y hasta ahí ya he obtenido la desviación estándar, que es de 11,10 kilogramos. Voy a anotar ese dato acá en la parte inferior. Bien, ya he obtenido entonces hasta ahí la varianza y la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar es sencilla, simplemente tienen que sacar la raíz cuadrada a lo que obtuvieron en la varianza. A continuación, nos falta calcular el coeficiente de variación. Bien, y la fórmula que tenemos para el coeficiente de variación es la siguiente, ¿sí? Este se va a representar por la letra mayúscula C, V, ¿sí? Coeficiente de variación, ambas mayúsculas. Y la fórmula va a ser igual a sigma entre el promedio, ¿sí? Recuerden que esta X como una barra arriba es la media aritmética. ¿Y qué era sigma? Vamos a ver, sigma era la desviación estándar. Entonces, para calcular el coeficiente de variación, tengo que dividir la desviación estándar para el promedio o para la media aritmética, que también ya la calculamos hace un rato. Bien, entonces vamos a ir nada más reemplazando y recordando que el promedio o la media aritmética, ya la calculamos en antes, era de 60,04. Bien, como ya tenemos la desviación estándar y ya tenemos la media aritmética, simplemente tenemos que reemplazar y me queda que es igual a 110, que vale la desviación estándar, es decir, sigma vale 110, dividido para el promedio. ¿Cuánto valía el promedio? 60,04, ¿sí? Que ya lo calculamos hace un momento. Realizamos esta operación en la calculadora, 11,10 dividido para 60,04 y esto me queda que es igual a 0,1849, ¿sí? Para el coeficiente de variación siempre vamos a redondear con 4 decimales, ¿sí? Solo para este caso de aquí vamos a redondear con 4 decimales. Es por eso que le he dejado en 0,1849. Bien, este de aquí ya sería el coeficiente de variación, pero por lo general a este coeficiente de variación se lo deja expresado en porcentaje. ¿Cómo expreso yo esto en porcentaje? Simplemente a esta cantidad la multiplicamos por 100. 0,1849 multiplicada por 100 y me queda que es igual a 18,49%, ¿sí? Hasta ahí ya la tengo en porcentaje y aquí sería en decimal, ¿sí? Nada más lo multiplicamos a este decimal por 100 y ya obtengo el coeficiente de variación, que es de 18,49. Bien, entonces ya he calculado el coeficiente de variación y hasta ahí ya he cumplido con todo lo que me pedía el problema. Calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Sí, recuerden que como su nombre lo dice, estos datos de aquí me indican qué tan dispersos se encuentran los datos de aquí. Sí, es decir, si están muy separados los unos de los otros o son datos que están juntos. Sí, estas medidas de dispersión me permiten medir eso, el grado de dispersión. Bien, entonces a continuación les voy a dejar un problema de repaso. Y nos dice, los siguientes datos corresponden a las calificaciones de 51 estudiantes obtenidas en el examen de ingreso a la universidad y nos piden calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación y nos dicen que consideremos que los datos corresponden a una población, ¿sí? Ahí ya saben qué fórmula usar para una población. Si se dan cuenta, son los mismos intervalos y los mismos datos que teníamos en el problema de la semana pasada, en el que ustedes calcularon ahí las medidas de tendencia central, pero ahora van a calcular ustedes las medidas de dispersión. En la tabla ya les están dando la frecuencia absoluta y aquí ustedes tienen que calcular la marca de clase, pero ustedes como ya lo trabajaron a esta parte de aquí en la semana pasada, en el ejercicio, en el problema de la semana pasada, simplemente tendrían que copiar esos datos que obtuvieron para ir llenando la tabla. De igual manera, ustedes ya calcularon este producto de aquí, f sub i por m sub i, ya lo calcularon y también ya tenían la sumatoria. Nada más les tocaría copiar esos datos en esta tabla.
y después solo les tocaría calcular esto de aquí para ir reemplazando en las diferentes fórmulas y calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. A continuación, les voy a dejar las respuestas para que vayan comprobando que su procedimiento fue correcto. ¿Sí? La varianza les tiene que salir que es igual a 653 puntos al cuadrado. ¿Por qué puntos al cuadrado? Porque estamos trabajando con calificaciones, ¿sí? Y las calificaciones son en puntos, ¿sí? Y aquí recuerden que la varianza siempre iba con la unidad elevada al cuadrado. Entonces aquí, como son puntos, sería puntos al cuadrado. La desviación estándar les tiene que quedar igual a 25,55 puntos. ¿Sí? Recuerden que esto nada más es sacarle la raíz cuadrada a lo que tenían acá arriba. Y finalmente el coeficiente de variación les tiene que quedar que es igual a 0,5362. Recuerden trabajar con 4 decimales. Y si lo quieren expresar como porcentaje, simplemente multiplican esto por 100 y les queda que es igual a 53,62%. Bien, ese sería todo el tema de esta semana.